Mi mejor amigo se casó con mi ex esposa el mismo día exacto en que yo estaba dando a luz a mi segunda hija con mi nueva pareja, y me enteré de esa boda a través de una notificación automática de Facebook que apareció en mi teléfono apenas 2 horas después de que mi hija Constanza naciera, mientras yo todavía sostenía a esa pequeña recién nacida en mis brazos en la habitación del hospital, procesando simultáneamente la alegría inmensa de convertirme en padre por segunda vez y una traición que jamás había anticipado proveniente de las dos personas que, hasta ese momento, había considerado entre las más importantes de mi vida adulta. Para entender completamente la magnitud de esta situación, necesito explicar primero el contexto extenso que la precedió. Mi primer matrimonio, con Fernanda, había terminado apenas 3 años atrás, después de 7 años juntos, una separación que, aunque emocionalmente difícil como cualquier divorcio, había sido relativamente civilizada considerando las circunstancias. Principalmente porque ambos habíamos llegado independientemente a la conclusión de que simplemente habíamos crecido en direcciones diferentes, sin ninguna infidelidad o traición dramática que complicara adicionalmente el proceso de separación. Compartíamos la custodia de nuestra primera hija, Valentina, entonces de 5 años, con un arreglo relativamente funcional que nos permitía a ambos mantener relaciones cercanas y significativas con ella a pesar de ya no estar casados. Bruno, mi mejor amigo desde la universidad, había sido una presencia constante durante todo este proceso de divorcio y readaptación posterior, ofreciéndome apoyo emocional considerable durante los meses más difíciles de la separación, ayudándome incluso físicamente a mudarme hacia mi nuevo apartamento, y manteniendo, según yo entendía completamente en ese momento, una amistad cercana tanto conmigo como, de manera aparentemente natural dado que nos conocíamos como grupo desde hacía años, también con Fernanda, a quien había conocido originalmente a través de mí mismo cuando comenzamos a salir hace casi 10 años. Nunca until aquel momento devastador en el hospital había considerado remotamente la posibilidad de que esa amistad continuada entre Bruno y Fernanda pudiera evolucionar hacia algo romántico, principalmente porque, durante los 3 años posteriores al divorcio, ambos habían mantenido, según toda la información que yo poseía, vidas sociales y románticas completamente separadas e independientes, con Fernanda incluso mencionándome ocasionalmente durante conversaciones relacionadas con la crianza compartida de Valentina, breves referencias a citas casuales con diferentes personas que nunca parecían desarrollarse hacia nada serio o duradero. Mi propia vida romántica, mientras tanto, había evolucionado considerablemente durante ese mismo periodo, conociendo a Adriana apenas 8 meses después de mi divorcio. Una relación que se había desarrollado con una intensidad y compatibilidad genuina que me había sorprendido considerablemente dada la brevedad relativa del tiempo transcurrido desde mi separación anterior, culminando en nuestro propio matrimonio apenas 18 meses después de haber comenzado a salir, y ahora, con el nacimiento de nuestra hija Constanza, expandiendo nuestra familia de una manera que sentía genuinamente como el siguiente capítulo natural y emocionante de mi vida personal reconstruida. Durante estos últimos 3 años, Bruno había mantenido su rol constante como mi mejor amigo, presente en mi boda con Adriana como padrino de honor, involucrado regularmente en celebraciones familiares y reuniones sociales, alguien en quien confiaba profundamente y con quien compartía prácticamente todos los aspectos significativos de mi vida personal y profesional. Jamás, durante ninguna de nuestras conversaciones frecuentes durante estos 3 años, había mencionado siquiera remotamente la posibilidad de estar desarrollando algún tipo de relación romántica con Fernanda, una omisión que, en retrospectiva considerando lo que descubriría posteriormente, resultaba considerablemente más significativa y deliberada de lo que había podido percibir en ese momento. El día que Constanza nació, un martes por la mañana después de un trabajo de parto relativamente rápido que había comenzado apenas la noche anterior, me encontraba en un estado de felicidad pura e intensa, sosteniendo a mi pequeña hija recién nacida mientras Adriana descansaba tras el esfuerzo considerable del parto, ambos completamente absortos en ese momento profundamente significativo de conocer a nuestra nueva integrante familiar. Fue precisamente en ese contexto de alegría absoluta que revisé casualmente mi teléfono, buscando principalmente compartir la noticia del nacimiento con familiares y amigos cercanos a través de mensajes personales, cuando una notificación automática de Facebook apareció en mi pantalla, informándome que Bruno Salcedo había actualizado su estado de relación, ahora mostrado como casado con Fernanda Ibáñez, acompañado de fotografías que mostraban claramente una ceremonia de boda que, según los detalles visibles en las publicaciones adicionales que comenzaron a aparecer, había ocurrido esa misma mañana,
en un jardín privado que reconocí inmediatamente como perteneciente a los padres de Fernanda, con un grupo relativamente reducido de invitados que incluía a varios amigos mutuos que yo también conocía bien. Sentí, mientras procesaba estas imágenes en mi pantalla con Constanza todavía dormida en mis brazos, una descarga emocional tan intensa y contradictoria que apenas lograba comprenderla completamente en ese primer momento, incredulidad absoluta ante la coincidencia temporal aparentemente imposible, dolor genuino ante la traición evidente de dos personas en quienes había confiado profundamente, y una furia creciente al comprender que esta boda claramente no había sido una decisión repentina o impulsiva, sino que debía haber requerido semanas o meses de planificación cuidadosa, periodo durante el cual ambos habían mantenido completo silencio conmigo sobre el desarrollo de esta relación. Adriana, notando mi expresión evidentemente perturbada mientras yo continuaba mirando fijamente mi teléfono, preguntó qué estaba pasando, y le mostré, todavía procesando mi propio shock considerable, las publicaciones que estaba viendo. Su reacción inicial reflejó una incredulidad similar a la mía, seguida rápidamente por una indignación genuina en mi nombre al comprender las implicaciones completas de lo que estábamos observando juntos. ¿Sabías que estaban juntos?, preguntó Adriana, con una expresión que combinaba shock con cierta preocupación adicional sobre cómo esta revelación repentina podría afectarme emocionalmente en un momento que se suponía debía estar dedicado completamente a celebrar el nacimiento de nuestra hija. No tenía absolutamente ninguna idea, respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente mientras intentaba procesar simultáneamente mi alegría genuina por Constanza y esta traición devastadora que acababa de descubrir de la manera más inesperada posible. Durante los siguientes días, mientras permanecíamos en el hospital y luego durante nuestra transición inicial hacia casa con nuestra recién nacida, decidí deliberadamente posponer cualquier confrontación directa con Bruno o Fernanda, priorizando en cambio el enfoque completo hacia mi nueva hija y hacia el apoyo necesario para Adriana durante su propia recuperación postparto, aunque internamente continuaba procesando una mezcla compleja de emociones sobre la revelación que había recibido de una manera tan cruelmente coincidente temporalmente. Bruno intentó contactarme apenas 2 días después, enviando un mensaje de texto que inicialmente parecía relacionado simplemente con felicitarme por el nacimiento de Constanza, sin ninguna mención directa sobre su propia boda reciente, una omisión que resultaba considerablemente reveladora sobre su probable incomodidad al comprender que yo ya había descubierto la noticia a través de las redes sociales en lugar de recibirla directamente de él mismo. No respondí inmediatamente a ese mensaje, necesitando tiempo adicional para procesar completamente mis propios sentimientos antes de decidir cómo proceder con una conversación que sabía sería inevitablemente difícil y emocionalmente cargada. Aproximadamente una semana después del nacimiento de Constanza, cuando finalmente sentía que tenía suficiente estabilidad emocional para abordar esta situación directamente, decidí llamar a Bruno, prefiriendo una conversación telefónica directa sobre continuar el intercambio impersonal de mensajes de texto que habíamos mantenido durante esos primeros días. Necesito entender qué pasó exactamente, le dije, después de un saludo inicial considerablemente tenso donde ambos evitábamos mencionar directamente el tema central que necesitábamos discutir. ¿Desde cuándo estás con Fernanda, y por qué nunca me lo dijiste? Bruno se quedó en silencio durante varios segundos considerables antes de responder, y cuando finalmente habló, su voz denotaba una mezcla de nerviosismo genuino y cierta actitud defensiva que sugería que había anticipado esta conversación difícil pero no necesariamente había preparado completamente cómo manejarla apropiadamente. Empezamos a salir hace poco más de un año, admitió finalmente, aproximadamente un mes después de que Valentina cumpliera 4 años. Cuando coincidimos en su fiesta de cumpleaños y comenzamos a hablar más profundamente sobre cosas que teníamos en común más allá de simplemente ser amigos a través de ti. Sentí que mi ira crecía considerablemente al procesar esta línea temporal, comprendiendo que durante más de un año completo, mientras yo continuaba considerando a Bruno mi mejor amigo más cercano, compartiendo detalles íntimos sobre mi propia vida, mi matrimonio con Adriana, e incluso el embarazo de Constanza, él había estado ocultando deliberadamente una relación romántica significativa con mi ex esposa, una omisión que trascendía completamente cualquier justificación razonable sobre simplemente no encontrar el momento apropiado para mencionarlo. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté directamente, genuinamente necesitando entender la lógica, si es que existía alguna, detrás de esta ocultación prolongada. Tenía miedo de tu reacción, respondió Bruno, de que consideraras esto como una traición, especialmente considerando que Fernanda es tu ex esposa y la madre de Valentina.
Queríamos estar completamente seguros de que esta relación era genuinamente seria antes de complicar las cosas contigo, y luego, mientras más tiempo pasaba sin decírtelo, más difícil se volvía a encontrar el momento correcto para tener esta conversación. Y decidieron que el momento correcto era casarse en completo secreto sin siquiera invitarme, coincidiendo exactamente con el nacimiento de mi hija, pregunté, con una incredulidad que apenas lograba contener mientras las implicaciones completas de esta situación continuaban asentándose profundamente. Bruno explicó entonces, con una vacilación evidente que sugería considerable incomodidad al articular esta parte específica de la explicación, que la fecha de la boda había sido programada originalmente varios meses atrás, mucho antes de que supieran la fecha exacta esperada para el nacimiento de Constanza, y que cuando eventualmente se dieron cuenta de la coincidencia temporal potencial, considerando que mi fecha de parto estaba programada aproximadamente para esa misma semana aunque sin certeza absoluta sobre el día exacto, decidieron proceder de todos modos con sus planes originales en lugar de reprogramar, presumiblemente calculando que la atención que yo naturalmente dedicaría al nacimiento de mi hija proporcionaría cierta distracción o amortiguación ante cualquier reacción negativa que pudiera tener sobre no haber sido invitado a su celebración. ¿Consideraron siquiera invitarme?, pregunté, aunque sospechaba profundamente cuál sería la respuesta antes de que Bruno la articulara completamente. Decidimos que sería demasiado complicado emocionalmente, tanto para ti como para nosotros, tenerte presente en la boda considerando las circunstancias, admitió finalmente, una explicación que, aunque técnicamente comprensible desde cierta perspectiva limitada, no lograba mitigar completamente la sensación profunda de traición que sentía al comprender que habían tomado decisiones significativas sobre cómo manejar mi participación, o exclusión completa, de un evento tan importante sin siquiera consultarme directamente o darme la oportunidad de procesar y responder apropiadamente a esta información antes de que la boda ocurriera. La conversación continuó durante casi una hora adicional, con Bruno ofreciendo disculpas repetidas por la manera en que había manejado toda la situación, particularmente reconociendo que debería haberme informado directamente sobre su relación con Fernanda mucho antes de que las cosas progresaran hasta el punto de una boda formal, pero sin lograr articular completamente ninguna justificación que resultara genuinamente satisfactoria ante la magnitud de la ocultación prolongada que había mantenido durante más de un año sobre un aspecto tan significativo de su vida personal. Contacté también a Fernanda durante los días siguientes, teniendo una conversación separada aunque similarmente tensa donde ella ofreció explicaciones considerablemente similares a las de Bruno sobre su decisión conjunta de mantener la relación en secreto durante tanto tiempo, aunque añadiendo, según su perspectiva particular, que había sentido considerable temor sobre cómo esta noticia podría potencialmente complicar nuestro arreglo de custodia compartida existente para Valentina, un temor que, aunque comprensible desde cierta lógica protectora hacia nuestra hija en común, tampoco lograba justificar completamente la naturaleza prolongada y deliberada de esta ocultación. Valentina merecía saber que su tío Bruno se estaba convirtiendo en algo más significativo en la vida de su mamá, le dije a Fernanda durante esta conversación, refiriéndome al hecho de que Bruno había mantenido durante años una relación cercana también con Valentina en su capacidad como mi mejor amigo, una dinámica que ahora se transformaría considerablemente considerando su nuevo rol como esposo de Fernanda. ¿Cómo planean explicarle esto a ella? Fernanda admitió que Valentina, entonces con 5 años, había estado presente durante la boda pequeña, presumiblemente comprendiendo de manera limitada según su capacidad de 5 años que su madre se estaba casando con tío Bruno, una situación que ella describió como algo que Valentina había recibido con relativa naturalidad considerando su edad, aunque reconociendo que probablemente requeriría conversaciones adicionales más completas conforme fuera creciendo y desarrollando mayor comprensión sobre las complejidades específicas de esta nueva estructura familiar. Durante las siguientes semanas, mientras navegaba simultáneamente la adaptación a la vida con nuestra recién nacida Constanza y el procesamiento emocional continuo de esta revelación devastadora sobre Bruno y Fernanda, tuve que considerar cuidadosamente cómo esta nueva dinámica afectaría específicamente el arreglo de custodia compartida existente para Valentina, dado que ahora Bruno, mi anterior mejor amigo convertido en el nuevo esposo de mi ex esposa, se convertiría inevitablemente en una presencia regular y significativa durante los periodos que Valentina pasaba con su madre. Consulté con un abogado especializado en derecho familiar, no necesariamente para modificar formalmente el arreglo de custodia existente, dado que legalmente Fernanda tenía pleno derecho de formar nuevas relaciones sin que esto afectara automáticamente los términos establecidos,
Pero si para entender completamente mis derechos y opciones ante esta situación considerablemente complicada, particularmente considerando la dimensión adicional de que Bruno, quien previamente había mantenido una relación cercana también conmigo y con Valentina de manera independiente, ahora ocuparía un rol paternal adicional en la vida de mi hija a través de su matrimonio con Fernanda. El abogado confirmó que legalmente no existía ningún fundamento sólido para modificar el arreglo de custodia simplemente basándome en mi incomodidad personal ante esta nueva relación, dado que no existía ninguna evidencia de que Bruno representara algún tipo de riesgo o peligro para el bienestar de Valentina, más allá de la complicación emocional evidente que esta situación representaba específicamente para mí dada mi relación previa cercana con ambos individuos involucrados. Durante los siguientes meses, mientras procesaba gradualmente esta nueva realidad familiar considerablemente compleja, mi relación tanto con Bruno como con Fernanda se transformó significativamente, evolucionando desde la cercanía y confianza que había caracterizado previamente estas relaciones hacia una dinámica considerablemente más distante y formal, manteniendo comunicación principalmente limitada a asuntos directamente relacionados con la crianza compartida de Valentina, sin ningún tipo de contacto social casual o amistoso adicional que previamente había existido, particularmente con Bruno, considerando la traición específica relacionada con la ocultación prolongada de información tan significativa. Valentina, mientras tanto, adaptándose gradualmente a esta nueva estructura familiar durante los meses siguientes, comenzó a desarrollar naturalmente una relación cercana con Bruno en su nuevo rol como esposo de su madre, una dinámica que, aunque emocionalmente complicada para mí procesar dado el contexto completo de la situación, reconocía como genuinamente positiva para el bienestar y estabilidad emocional de mi hija, quien merecía tener relaciones familiares saludables independientemente de las complejidades adultas que habían precedido esta nueva configuración familiar. Adriana, durante todo este proceso extendido de procesamiento emocional y ajuste necesario, proporcionó un apoyo constante y considerable, ayudándome a navegar la complejidad de mantener relaciones funcionales necesarias con Bruno y Fernanda por el bien de Valentina, mientras simultáneamente procesaba genuinamente el dolor y la traición que había sentido ante la manera específica en que habían manejado la revelación de su relación, particularmente la coincidencia devastadora con el nacimiento de nuestra propia hija. No tienes que fingir que esto no te afectó profundamente, me dijo Adriana durante una conversación particularmente difícil varios meses después del nacimiento de Constanza, cuando todavía luchaba ocasionalmente con sentimientos residuales de traición al pensar sobre toda la situación. Es completamente válido sentir dolor genuino sobre perder la amistad cercana que tenías con Bruno, independientemente de que también hayas construido una vida hermosa conmigo y con nuestras hijas. Esta validación resultó considerablemente importante durante mi proceso de sanación emocional continua, ayudándome a reconocer que era posible sentir simultáneamente una felicidad genuina y profunda sobre mi propia familia actual con Adriana y nuestras dos hijas, mientras también procesaba apropiadamente el duelo legítimo sobre la pérdida de una amistad significativa que había considerado previamente entre las relaciones más importantes y duraderas de mi vida adulta. Aproximadamente un año después de estos eventos iniciales, con Constanza ya caminando y hablando sus primeras palabras, y con Valentina, ahora de 6 años, completamente adaptada a su nueva estructura familiar con Fernanda y Bruno, había logrado establecer, aunque no sin considerable esfuerzo emocional continuo, una relación funcional y civilizada con ambos, priorizando consistentemente el bienestar de Valentina sobre cualquier resentimiento residual que pudiera mantener sobre la manera específica en que había descubierto y procesado esta situación complicada. Reflexionando sobre toda esta experiencia, casi 2 años después de aquel momento devastador cuando recibí la noticia de la boda de Bruno y Fernanda a través de una notificación automática de redes sociales mientras sostenía a mi hija recién nacida, entiendo que, aunque la manera específica en que se desarrolló esta revelación resultó particularmente cruel dada la coincidencia temporal exacta con uno de los momentos más significativos y alegres de mi propia vida, la traición fundamental no residía tanto en el hecho de que Bruno y Fernanda hubieran desarrollado sentimientos románticos mutuos, algo que, aunque emocionalmente complicado de procesar dado mi historia previa con ambos, no representaba en sí mismo ningún tipo de comportamiento inherentemente incorrecto, sino más bien en la decisión deliberada y prolongada de ocultarme esta información significativa durante más de un año completo, negándome la oportunidad de procesar apropiadamente esta noticia de una manera que hubiera respetado genuinamente la importancia de nuestra amistad previa y mi rol continuo como padre de Valentina. Aprendí,
Durante este proceso extendido de sanación emocional y ajuste familiar considerable, que a veces las relaciones más significativas de nuestra vida pueden transformarse dramáticamente de maneras que jamás anticipamos, requiriendo una capacidad considerable de adaptación y resiliencia emocional para navegar exitosamente nuevas configuraciones familiares complejas, mientras simultáneamente se protege apropiadamente el bienestar de los niños involucrados que merecen estabilidad y relaciones saludables independientemente de las complicaciones adultas que puedan haber precedido esas nuevas realidades familiares, y que la sanación genuina después de traiciones significativas no requiere necesariamente el olvido completo del dolor experimentado, sino más bien la capacidad de integrar esa experiencia dolorosa dentro de una narrativa más amplia de crecimiento personal continuo. Mientras se construye simultáneamente una vida propia significativa y satisfactoria junto a las personas que genuinamente merecen nuestra confianza y compromiso continuo. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.